Hoy el pastor nos va a traer un tema sumamente interesante. ¿De qué nos va a hablar, pastor? Bueno, hoy voy a compartir un tema que a mí me gusta mucho y yo diría que podría titularse ¿Cómo gobierna Dios un mundo lleno de pecado? La idea es la siguiente, para que nos entendamos. Hoy lo vi ilustrar de la siguiente manera. Hoy vamos a hacer un bizcochuelo. No sé, los que les gusta cocinar, hoy vamos a hacer un bizcochuelo, una torta. Y entonces primero voy a presentar los ingredientes y al final armamos la torta. Bueno, ¿Queda claro? Bien. muy claro. Entonces vamos a empezar con los ingredientes, ¿no? Y al final armamos toda la torta. Este es un tema muy interesante para mí. Cómo un Dios santo, podríamos decir, logra gobernar a un mundo lleno de pecado sin violentar la capacidad de elegir de cada uno de los habitantes de este planeta. Es algo que humanamente es imposible, pero solo Dios lo logra. Y hoy entonces quiero empezar a presentar los ingredientes para contestar esta y otras preguntas. Comienzo con lo siguiente. ¿Qué es el castigo de Dios? Voy a resumir esto en 2 o 3 diapositivas, aunque yo dedico todo un tema a esto, pero voy a solamente resumirlo en 2 o 3 diapositivas. Y esto es necesario porque es necesario que lo aclaremos, porque nosotros vemos en la dinámica del gobierno de Dios, en la Biblia, en la dinámica del gobierno de Dios, que esto está muy presente. ¿Sí? Esto del castigo de Dios, la ira de Dios está muy presente, entonces es necesario que nosotros lo tengamos en cuenta. Básicamente el castigo o la ira de Dios no es otra cosa que Dios entregándonos a las consecuencias de nuestras propias decisiones. ¿Sí? ¿De dónde saco esto? Por ejemplo, de Jeremías 6:19. Aquí dice, oye tierra, yo traigo el mal sobre este pueblo. ¿Y cuál es el mal que Dios trae sobre este pueblo? El fruto, es decir, el producto, la consecuencia de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Entonces, el mal que trae Dios sobre la tierra es que las personas cosechan las consecuencias de haberse alejado de Dios y de seguir sus propios pensamientos. Por ejemplo, otro texto, hay muchos textos así, pero solamente voy a citar 2. Romanos 1, del 18 al 32, no lo voy a leer porque es muy largo, ustedes lo pueden leer después, pero yo solamente voy a citar 3 versículos de aquí, de esta porción. Aquí en los versículos del 18 al 23, describe a las personas que, aunque tienen evidencias de la existencia de Dios, dice que lo rechazan, y literalmente dice, no lo glorificaron ni le dan gracias. Entonces, al rechazar a Dios, se desviaron en sus pensamientos, creando ídolos según su imaginación. Seguimos la misma línea de Jeremías 6:19. Específicamente los versículos 24 dicen, por eso Dios, o sea, al rechazar a Dios, ¿qué pasa? Dios los entregó a los malos deseos de su corazón. Esto es la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Dios entregándonos a los deseos de nuestro corazón cuando nosotros lo hemos rechazado, como dice el contexto. El versículo 28 dice, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, es decir, rechazaron a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Y fíjense el último versículo, versículo 32. Dice, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Sí. Entonces, repito, yo tengo todo un tema con esto, el tema 3 de la serie Entendiendo a Dios, trato todo esto con muchos otros ejemplos, pero básicamente la ira de Dios, o el castigo de Dios, es Dios entregándonos a las consecuencias de nuestras malas decisiones. Sí. Bien, este sería el primer ingrediente, tener claro qué es el castigo o la ira de Dios. Vamos al segundo ingrediente. Esto suena largo, pero es muy fácil, y se los voy a mostrar con varios ejemplos bíblicos. Oye, ahora quiero que veamos la relación entre la misericordia, el conocimiento, la libertad y la justicia. ¿Sí? No se asusten, esto es muy fácil. Miren, al observar la revelación natural, que sería la naturaleza, y al observar la revelación especial, que serían las escrituras, generalmente notamos proporcionalidad y simetría. O sea, las cosas son proporcionadas y son simétricas. Por ejemplo, una flor, uno ve que hay un centro, hay pétalos que convergen en el centro, los pistillos salen del centro hacia afuera. O sea, hay proporcionalidad, ¿verdad? Hay un diseño ahí. Y, por ejemplo, cuando vemos la Santa Jerusalén en Apocalipsis descrita, tiene el mismo ancho, mismo alto, mismo largo. O sea, son medidas proporcionales. Esto es muy común en la Biblia, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros vemos el carácter de Dios, vemos que el carácter es desproporcionado.
Fíjense, Éxodo 34, 6 y 7, que es lo que vamos a leer ahora. Acá nos encontramos con que Dios describe su propio carácter a Moisés. En Éxodo 33, Moisés le dice, Señor, déjame, Moisés le dice, Señor, déjame ver tu gloria. Sí. Y Dios dice, bueno, yo te lo voy a mostrar. Y en Éxodo 34 le muestra su gloria. Y la gloria de Dios no es otra cosa que su carácter. Y acá Jehová, Dios, se presenta ante Moisés y le dice, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad de la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los pecadores en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si yo hago un breve análisis así rápido, nos vamos a encontrar que aquí encontramos una referencia al poder de Dios, Sí. 6 referencias a la misericordia, una referencia a la verdad y 2 referencias a la justicia. O sea, el carácter de Dios es desproporcionado porque no tiene el mismo énfasis. O sea, no Es tiene más la amor misma- que justicia, por así decirlo. Claro, hay más misericordia y amor que Sí. justicia y que verdad y que las otras atributos de su carácter. Esto es importante porque esto va a determinar la manera en que gobierna Dios. O sea, Ujú. Dios, a la hora de gobernar un mundo lleno de pecado, el énfasis en el gobierno de Dios será la misericordia. ¿Por qué? Claro. Porque su carácter es 6 veces más misericordioso que justo. Aunque obviamente también es justo, ¿verdad? Y de ahí la ira de Dios. La ira de Dios tiene que ver con la justicia de Dios. Pero vemos, ya, este es el segundo ingrediente, ¿sí? Entender que el carácter de Dios es desproporcionado, en donde la misericordia, de alguna manera, está muy por encima de los otros atributos de su carácter. Bien, vamos con el tercer ingrediente, que son los principios del reino de Dios. Yo creo que hay muchos más, pero yo he resumido, para entender el tema, los principios del reino de Dios en 4 grandes principios, ¿sí? Esto no es dogmático, esto es una manera en que yo organizo la información. El primer principio del gobierno de Dios es la capacidad de elegir. Es decir, Dios me da capacidad de elegir para que yo pueda elegir vivir con Dios o sin Dios. Dios dice, yo te ofrezco todo, pero vos elegís. ¿Querés vivir sin mí? No hay problema. Pero el primer principio del gobierno de Dios es la capacidad de elegir. Sí. El segundo principio del gobierno de Dios es la misericordia o el amor. A mí me gusta, digamos, mencionarlo como la misericordia, por una cuestión de fines prácticos. Ujú. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es Dios que nos trata como no merecemos. Romanos 6:23 dice que yo merezco la muerte por ser pecador, dice más la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Pero yo merezco morir, sin embargo Dios no me trata como un pecador que merece morir, sino que Él me trata justamente con misericordia y es por eso que me da oportunidades de salvación, aunque yo no las merezco. Así que misericordia, que es el segundo principio del gobierno de Dios, es Dios me trata como no merezco ser tratado. El tercer principio del gobierno de Dios es el respeto. Dios respeta mis decisiones. Dios no me va a obligar jamás. Me invitará hasta el cansancio, pero Él no me va a obligar jamás. Y el cuarto principio del gobierno de Dios es la justicia. Y acá me voy a detener. Un segundo nada más. Porque en la justicia en el gobierno de Dios es, Dios le da a cada uno lo que elige. Y usted dirá, no, perdón, se equivocó, pastor. La justicia es que Dios nos dé lo que merecemos. No. En la justicia humana, nosotros recibimos lo que merecemos. Compartí esto en una iglesia y un hermano de iglesia levanta la mano y me dice, sí, por robar un auto son 7 años. Dice, se ve que estaba canchero con la ley, ¿no? Por robar un auto son 7 años, dice. Le digo, bueno, viste, ahí está. Uno roba un auto, merece 7 años. Pero en la justicia divina no es, porque yo ya no merezco nada. O sea, de hecho, Romanos 6:23 dice que merezco la muerte. Exactamente. Automáticamente soy ya culpable de muerte. Claro. Entonces, si la justicia de Dios es que yo recibo lo que merezco, ya está. Tiremos abajo todo no hay gobierno directamente. Entonces, la justicia de Dios, o sea, el principio de la justicia en el gobierno de Dios consiste en que Dios me da lo que yo elijo. Si elijo a Cristo, me regala la justicia de Cristo y soy salvo. Porque la salvación es justamente por medio de la justificación. Yo recibo la justicia de Cristo. O sea, ahí vemos que la salvación es por elección. O sea, uno decide o no la salvación. Exacto. Y si yo no elijo, si elijo a Cristo, me regala su justicia. Ahora, si yo no elijo la justicia de Cristo, me quedo con mi justicia, que según Isaías 64:6 son trapos de inmundicia, y obviamente me voy a perder. Entonces, básicamente, la justicia, el principio de la justicia en el reino de Dios es, Dios me da lo que yo elijo. No lo que merezco, sino lo que yo elijo.
Y ahora vamos a entrar en un planteo muy interesante y lo voy a después ilustrar con algunos ejemplos bíblicos. El pecado, y somos pecadores, nos hace usar mal la capacidad de elegir. Y Dios lo sabe. Dios sabe que en mi condición de pecado me cuesta usar bien el primer principio del gobierno de Dios, que es la capacidad de elegir. Y Dios lo sabe. Por eso cometemos tantos errores. ¿Sí? Entonces, el mal uso de la capacidad de elegir afecta en la manera en que Dios aplica sus principios. ¿Por qué? Porque Dios es misericordia. O sea, esto suena filosófico, pero ahora les voy a dar un ejemplo. Entonces, Dios me ama, dijimos que es 6 veces más misericordioso que justo. Sí. Él ve que como yo soy un pecador, elijo mal, entonces la misericordia de Dios hace que Él no aplique, hace que Él modifique la manera en que aplica, en aplicar sus principios. Y fíjense cómo sucede esto. Nosotros al ser pecadores tomamos malas decisiones que nos lastiman y hasta nos destruyen, pero es parte de nuestra naturaleza. Como Dios es misericordioso, evita por un tiempo muchas de las consecuencias de esas malas decisiones. Eso sería justicia. Justicia es darme lo que yo elijo. Pero Dios dice, no te voy a dar lo que vos elegís por un tiempo, hasta que tengas el conocimiento necesario para entender que estás decidiendo mal. O sea, voy a aplicar la misericordia y no voy a aplicar la justicia. Voy a aplicar la misericordia y voy a retrasar la justicia hasta que vos entiendas que estás tomando malas decisiones. Es decir, y para entender tengo que tener conocimiento, o sea, hasta que tengas el conocimiento necesario para que te des cuenta que estás tomando malas decisiones. Claro. Por ejemplo, los adultos le quitamos la capacidad de elegir a los bebés y a los niños porque somos misericordiosos con ellos. Si un niño toma un cuchillo, se lo quitamos. Sí. O sea, le estamos quitando la capacidad de elegir. Pero es una medida misericordiosa, porque es para que no se lastimen. Entonces, la justicia, dijimos que es dar lo que elige. Pero nosotros por misericordia no aplicamos la justicia, no le damos lo que elige. ¿Para qué? Para que no se lastime. Claro. ¿Se dan cuenta? Y para que siga creciendo y después toma conciencia de que está mal eso. ¿Hasta cuándo restringimos entonces la capacidad de elegir? ¿Hasta cuándo retrasamos la justicia, que es darle lo que elige? Hasta que él tenga el conocimiento necesario y la madurez para entender el conocimiento y entender lo peligroso que es el cuchillo. Claro. Entonces, cuando él ya creció, tiene la madurez y el conocimiento necesario para entender lo peligroso que es el cuchillo, aplicamos la justicia. ¿Qué es la justicia? Darle lo que elige. Y le damos el cuchillo. Exacto. Entonces, a mayor conocimiento, mayor justicia. Es interesante. Sí. Por eso Dios no aplica las cosas de manera... en primer lugar, Dios no aplica sus principios igual a todas las personas de la misma manera. Sí. Porque mi nivel de conocimiento no es el mismo que el nivel de conocimiento de otras personas. Podríamos decir que en definitiva, Dios nos quiere dar conocimiento para que empecemos a elegir bien, porque en algún momento Dios va a tener que aplicar su justicia, que es darnos lo que elegimos. Y esto es todo un proceso diario, porque todo el tiempo nosotros estamos luchando con mi tendencia pecaminosa que me hace elegir mal, y Dios dándome conocimiento para que elija bien, usando su misericordia para retrasar la justicia, que es darme lo que yo elijo, pero al mismo tiempo, cuando yo ya tengo conocimiento, aplica su justicia, y cuando aplica su justicia y yo cosecho las consecuencias, cosecho la ira de Dios, que son las consecuencias de mis malas decisiones, ahí entra Él otra vez en su misericordia, con otro aspecto de su misericordia, para de esa manera seguir dándome oportunidades, y esto es una dinámica todo el tiempo, o sea, es complejo el asunto, Ahora, fíjense, voy a agregar otro ingrediente acá. ¿Cuál es el papel que desempeña Satanás en todo esto? Porque Satanás no está al margen, al contrario, está bien involucrado en todo esto. En su accionar contra los seres humanos, Satanás reclama que Dios aplique 3 de los principios de su reino. Satanás es muy pícaro, Satanás toma los principios del reino de Dios y los plantea, los utiliza en contra de Dios mismo para que Dios destruya al ser humano. Es muy interesante, fíjense ahora, lo vamos a ilustrar. Satanás dice, cuando el hombre peca, Satanás
le reclama a Dios la justicia. Le dice, escúchame Dios, le dice Satanás, de aplicar el principio de la justicia. Dale lo que el hombre eligió. Si el hombre eligió pecar, Claro. dáselo. No tenés por qué. O sea, Satanás está atacando a Dios con los principios del gobierno de Dios. En segundo lugar, Satanás le dice, escúchame Dios, vos le diste capacidad de elegir. Ahora tenés que respetar la capacidad de elegir que le diste. Entonces, no intervengas. O sea, eligieron mal, respeta sus decisiones, que cosechen, aplica la justicia, que es que coseche, digamos, dale lo que eligieron. Satanás usa los principios del reino de Dios para atacar a Dios. Ahora, Satanás nunca reclama el principio de la misericordia. Nunca le va a decir a Dios, che, tené misericordia del hombre pecador, porque ese es uno de los principios de tu reino. Porque no le conviene. Ahora, fíjense, toda esta filosofía lo vamos a aterrizar en varios casos bíblicos, pero vamos con el primero, que me parece fácil de entender. En Lucas 22, 31 y 32, acá Satanás le hace un pedido a Dios, a Jesucristo, para que le entregue a Pedro para sacudirlo. Dice el texto ahí, el Señor dijo también, Jesús está hablando, ¿no? Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. Lo primero que tiene que quedar claro acá es que Satanás está pidiendo permiso a Jesús para sacudir a uno de sus hijos. Si mi enemigo le tiene que pedir permiso a Dios para tocar a uno de sus hijos, ya estamos hablando de la diferencia que hay en esta batalla. ¿Qué enemigo tiene que pedirle permiso a su contrincante para atacar? Esto habla de que Satanás es un ser vencido. Hoy nos molesta, hoy nos puede hacer daño, pero está vencido. Porque tiene que pedir permiso a Dios para cualquier cosa que haga. Esto habla de un enemigo vencido. Y eso ya nos tiene que alentar. En segundo lugar, cuando yo suelo hacer una pregunta, leo este texto en las iglesias y le digo, ¿Jesucristo le dio permiso a Satanás o no le dio permiso a Satanás? La respuesta automática es no. Pero el texto es claro. Dice, yo he rogado para que no te falte la fe, dice. O sea, te entregué. Le dejó. Lo dejó. Y ahora, ¿por qué lo dejó? Y aquí vamos a aplicar entonces la dinámica que estuvimos hablando recién. Sabemos que Pedro era autosuficiente. Cuando uno lee los evangelios, vemos que Pedro era muy autosuficiente. Sí. Entonces Satanás le dice a Dios, mira, a ver, respeta sus decisiones. Porque Pedro ya tiene el conocimiento para saber que tiene que depender de ti. Para saber que no tiene que valerse por sí mismo, sino que tiene que depender de ti. Sin embargo, aunque tiene ese conocimiento, él sigue siendo autosuficiente. Entonces, ahora aplica la justicia, le dice Satanás a Dios, aplica la justicia, dándole lo que él elige, porque él ya tiene el conocimiento para elegir bien, es decir, depender de Dios, y no lo hace, es decir, prefiere depender de sí mismo, ser autosuficiente. Claro. ¿Y Dios qué sabe? ¿Y Dios qué le dice a Satanás? Dios le dice, tenés razón. Tenés razón. O sea, Satanás le dice, no tengas más misericordia de él, no sigas retrasando la justicia, que es darle lo que Pedro eligió, porque él ya tiene el conocimiento necesario para elegir bien y elige mal. Así es que ahora, no lo protejas más, entrégamelo. Claro. ¿Y qué le dice Dios a Satanás? Tenés razón. Y entonces Cristo, con dolor, le dice, Satanás me ha pedido que te entregue. Vos ya tenías el conocimiento para entender que no tenés que ser autosuficiente. Sin embargo, no estás eligiendo bien. ¿Sabes qué, Pedro? Yo te voy a entregar. Yo te voy a entregar. Pero yo he rogado por ti. Claro, exacto. Pero estoy rogando por ti. Pero estoy rogando por ti. Acá vemos la dinámica que planteé recién en la vida de Pedro. Ahora, ¿cómo sacudió Satanás a Pedro? Con el arresto de Jesús, entre otras cosas. El arresto de Jesús fue un golpe que movió todas las estructuras de Pedro. Pero ahí está cosechando la justicia, que es que Dios le da lo que él elige. Ahora, yo cuando entendí esto, me agradó, o sea, me resolvió muchas cosas, pero al mismo tiempo me agarró como un miedito, ¿no? Con un poquito de miedo,
Porque dije, claro, si yo de alguna manera obligo a Dios a que Él aplique la justicia y me dé lo que yo elijo, y yo suelo tomar malas decisiones, porque soy un hombre pecador, no sé los que escucharán este tema, pero yo suelo, ¿no? Estoy en el horno, dije yo, estoy perdido. Pero entonces ahora tenemos que entender también, y acá está el otro ingrediente, cómo se manifiesta la gracia de Dios cuando tomamos malas decisiones. Porque esto también es importante. Sí. Porque si no vamos a entender que Dios, al aplicar la justicia, perdemos toda posibilidad, y no es así. En primer lugar, cuando yo tomo malas decisiones y Dios tiene que entregarme de alguna manera a Satanás, porque yo, teniendo el conocimiento para elegir bien, he elegido mal, entonces Dios aplica la justicia, tengo que recordar que aunque Dios me entrega a Satanás, en 1 Corintios 10:13 dice que Dios no nos dará una prueba más grande de la que podamos soportar, y con la prueba nos dará también la salida. Es decir, es cierto, yo de alguna manera elegí soltarme de la mano de Dios. Claro. Dios dice, bueno, está bien, tengo que aplicar los principios de mi reino, es tu elección, pero así todo, no quedo totalmente librado en las manos de Satanás. Dios regula hasta qué punto Satanás, hasta dónde me puede tocar y hasta dónde no. Creo que ahí viene el punto, ¿no? El pecado imperdonable. O sea, hasta que uno no comete el pecado imperdonable, Dios todavía su gracia como que me protege. Me sigue protegiendo, claro, y me protegerá, ¿verdad? Entonces, no quedo totalmente librado, porque Dios me sigue protegiendo, sigue regulando que sí que no. En segundo lugar, me sigue dando oportunidades para que yo pueda volver a Dios, pueda permanecer en Dios y volver a Dios. Y en tercer lugar, está esa frase maravillosa de Lucas 22:32 que Jesús le dice a Pedro, pero Pedro, yo estoy rogando por ti. O sea, Él está continuamente intercediendo por nosotros, ¿verdad? Si seguimos, nos encontramos con que la misericordia, aunque Dios es 6 veces más misericordioso que justo, la misericordia para el hombre, o sea, Dios cuando aplica la misericordia al hombre, la aplica siempre con una medida de tiempo. Porque si Dios aplicara la misericordia de manera ilimitada, el hombre abusaría sistemáticamente de la misericordia de Dios y nunca tomaría decisiones, o por lo menos muchos harían eso. Sí. No debe sorprendernos que la misericordia, no debe sorprendernos que cuando Dios aplica la misericordia al hombre, la aplica con una medida de tiempo, porque nosotros hablamos mucho del tiempo de gracia. Sí. Predicamos y hablamos del tiempo de gracia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el tiempo de gracia? Que la gracia algún día se terminará, no porque Dios deje de tener gracia, sino porque algún día dejará de aplicar la gracia, ¿sí? Porque hay una medida de tiempo. Y vamos a ver algunos casos, para ir uniendo ya la masa. Por ejemplo, en el diluvio, la gracia tenía un tiempo de 120 años, según Génesis 6:3. Durante ese tiempo, Noé, el Edén que estaba todavía aquí en la tierra, los antepasados, o sea, toda la parte de la familia de Noé, se dedicaron a predicar el conocimiento de Dios y el conocimiento del pecado, para que las personas, teniendo el conocimiento correcto, puedan elegir bien. Y cuando la gracia se terminara y Dios aplicara la justicia, las personas pudieran salvarse. Acá en este ejemplo vemos clarito cómo la dinámica del gobierno de Dios con un tiempo de gracia limitado, en este caso 120 años. Otro caso es el de Abraham, por ejemplo, en Génesis 15:16 dice, y tus descendientes volverán acá en la 4ª generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. ¿Cuándo fue que llegó al colmo la maldad del amorreo? En la conquista de Canaán. Es decir, Dios tuvo paciencia y misericordia retrasando la justicia, que es darle lo que elegían, esperando que ellos adquirieran el conocimiento necesario para poder elegir bien, y les dio un tiempo de gracia para eso. Y el tiempo de gracia fue justamente hasta que Israel conquista Canaán. Cuando conquista Canaán, el tiempo de gracia para el amorreo, para los cananeos, se terminó. ¿Y por qué fueron conquistados? Porque aunque tenían el conocimiento del Dios verdadero, conocimiento que les había dado Abraham, Jacob y otros patriarcas que ahí se movían como nómadas en la tierra de Canaán, aunque tenían el conocimiento del Dios verdadero, ellos eligieron no seguirlo, eligieron en la idolatría, entonces se aplicó la justicia, ¿sí? Claro. Otro caso, por ejemplo, es el caso de Daniel 5. Cuando al rey Belsasar se le aparece la mano, ¿verdad?, en la pared, lo mandan a llamar a Daniel, y Daniel le recuerda y le dice, mira, Nabucodonosor, tu abuelo, se había humillado, por no haberse humillado a Dios, o sea, estuvo 7 años viviendo como un buey, ¿sí? Entonces le dice,
le dice, en el versículo 22 y 23 me gusta porque dice, pero tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo esto. O sea, ¿tenía Belsasar el conocimiento? Sí, Daniel dice, vos lo sabías. Sabías que tenías que humillarte ante Dios, sabías que no tenías que sentirte superior a Dios, y aunque lo sabías, elegiste mal. Bueno, ahora dice, se aplica la justicia, sino que contra el Señor del cielo te hacen soberbia, dice, hoy mismo morirás. Y justamente esa noche los medos persas entran a la ciudad y él pierde la vida. O sea, el rey Belsasar pierde la vida. Voy a dar un ejemplo de falta de conocimiento. Hasta ahora vimos ejemplos de personas que tuvieron el conocimiento, no lo aplicaron bien y cosecharon la justicia, ¿verdad? Que la justicia es, Dios le da lo que elige. Fíjense un ejemplo de falta de conocimiento, que es el caso de Jonás. Voy a resumir el libro de Jonás en un versículo. En Jonás 4:11 dice, Jonás está enojado porque Dios no ha destruido a los ninivitas, ¿sí? Y entonces Dios le dice a Jonás, ¿cómo no voy a tener misericordia de Nínive, esa gran ciudad donde hay 120.000 habitantes, que no saben distinguir entre el bien y el mal? Dios dice, no los puedo, Dios dice, no puedo aplicar la justicia, que es darle lo que eligen, a esta nación. ¿Por qué? Dice Jonás. Porque no tienen el conocimiento todavía. Ahora, vos, con tu predicación, Jonás, les diste un conocimiento importante. Con tu predicación les dijiste que si no reforman su vida y no se vuelven a Dios, serán destruidos. Ellos tomaron ese conocimiento que vos les diste, Jonás, lo aplicaron bien porque se humillaron, ayunaron, y entonces ahora yo les tengo que prolongar mi misericordia y no aplicar la justicia. Ahora, ¿Dios aplicó en algún momento la justicia sobre Nínive? Sí, pero porque después fueron destruidos por los asirios. Claro. Es decir, que en algún momento, perdón, los asirios no, por los babilonios. Sí. Porque ellos eran los asirios. Por los babilonios. Es decir, que en algún momento ellos, aunque tenían el conocimiento correcto, eligieron mal, el tiempo de gracia se les terminó y cosecharon la justicia. Y la justicia, que es, digamos, recibieron lo que eligieron, que es la ira de Dios, la recibieron de manos de ¿quién? De los babilonios. Claro. Entonces esto es muy dinámico. Y esto le pasó a Israel. Israel le pasó lo mismo. Ahora, ¿quién aplicó la justicia de Dios? Los babilonios, cuando se les llevaron cautivos. Sí. Y después tuvieron otra oportunidad para volver. O sea, todo el tiempo vemos esta dinámica en el gobierno de Dios. Ahora sí vamos a unir todas las partes con un último ingrediente. Hacemos la unión de todo. Y va a salir, si Dios quiere, la torta. El último ingrediente que de alguna manera liga a todos los ingredientes anteriores es la evidencia bíblica de concilios celestiales. Y voy a usar 2 textos bíblicos para esto, y con el segundo texto bíblico queda la torta lista para comer. En Job 1, 6 y 7, y también en el 2, 1 y 2, dice que un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Este texto que leímos y también en el capítulo 2, 1, 2, encontramos alguna información que a mí me parece importante. En primer lugar, aquí parece que aquí se describe un concilio celestial. Dice que los hijos de Dios se reunieron en un lugar para encontrarse con Dios. En segundo lugar, estos hijos de Dios dice que vinieron o acudieron a la presencia de Dios, es decir, que no habitan con Dios. Sí. Habitan en otro lado, pero en esta ocasión especial acudieron a encontrarse con Dios, a encontrarse con Él. Satanás vino con los hijos de Dios, no entre ellos. Parece que no era parte de los hijos de Dios, ¿sí? Pero se mezcló con ellos. ¿Por qué? Porque parece que reclama el derecho de pertenecer a este grupo selecto. Él quería pertenecer a este grupo selecto porque había adquirido mediante el engaño la posición como representante de la tierra, posición que, digamos, le correspondía a Adán, pero que él, digamos, mediante el engaño se la sacó. Y como Romanos 6 dice que uno se convierte en esclavo de quien decide obedecer, entonces ahora Adán y Eva se volvieron esclavos de Satanás y Satanás quedó como representante de esta tierra. Bien, hasta incluso Jesucristo reconoce de alguna manera esto cuando Jesucristo llama a Satanás el príncipe de este mundo. Entonces, igual para nuestro consuelo, ¿no? ¿Quién es actualmente nuestro representante ante Dios? Bueno, hoy es Cristo porque 1 Corintios 15, 45 lo llama el segundo Adán porque venció donde el primer Adán fue vencido. ¿Sí?
solamente que necesitamos que termine la historia de este mundo para que ya Cristo tome el señorío total de la tierra. Entonces podemos deducir que si Satanás viene a este concilio representando un planeta, los otros hijos de Dios que también llegaron a este concilio seguramente son representantes, o es muy posible que sean representantes de otros planetas, ¿verdad? La idea que nos deja este texto es la siguiente. Cuando hay decisiones importantes que tienen que ver con la administración del universo, Dios, que no es un Dios tirano, sino que es un Dios, digamos, democrático, que incluye en su gobierno a sus hijos. Delega autoridad, sería. Exacto. Dios se reúne en concilio con sus hijos, con sus representantes, para deliberar sobre estas decisiones. Y voy a dar un par de citas acá cortitas. Patriarca y Profeta, página 14, dice: reunidos en concilio celestial, los ángeles rogaron a Lucifer que desistiese de su intento. Acá hay una evidencia también fuerte de concilio. Por ejemplo, dice, cuando fue necesario avisarles a Adán y Eva que Lucifer había caído, dice, se reunió el concilio otra vez, dice, se decidió en el consejo del cielo enviar ángeles para advertir a Adán que estaba en peligro de la presencia del enemigo. 2 ángeles se apresuraron a visitar a nuestros primeros padres. En conclusión, hay evidencia clara de que Dios tiene un concilio celestial que se compone de los representantes de todas las regiones del universo. En este concilio se toman decisiones administrativas que impactan el bienestar de todo el universo. Entonces, teniendo ya esto en mente, me voy al segundo caso, que este es el más importante, y es con el que voy a cerrar la reflexión. Estaba pensando justo en ese versículo. Es que justamente, claro, aquí vemos otro concilio, otra evidencia bíblica de concilio, de un concilio celestial que está en 2 Crónicas 18 del 18 al 22, y yo lo que voy a hacer es leerles, no todo, pero voy a relatar un pedacito y leer una porción del versículo que lo necesito. El contexto de este pasaje es que el rey Acab quiere ir a la guerra con los sirios, o contra los sirios, y consulta a sus 450 profetas que eran pagados por él y comían de la mesa del rey, ¿verdad? Y los profetas le decían, sí, ve a la guerra. Pero estaba también presente allí Josafat, que se había emparentado por el casamiento de uno de sus hijos con Acab. Y él dice, pero ¿no tienes aquí un profeta de Jehová? Porque claro, él se daba cuenta que estos profetas eran todos pagados por Acab y le endulzaban el oído a Acab, o sea, le decían a Acab lo que quería escuchar. Entonces él dice, sí, hay uno que hay un profeta de Jehová, pero que no me gusta, porque nunca me dice lo que quiere, justamente, porque es el profeta de Jehová, no te dice lo que vos querés, tendrías que escucharlo. Pero lo traen, se llama Micaías, ¿no? Y Micaías le dice, y aquí sí vamos a leer el texto bíblico, dice, entonces Micaías dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Interesante. Acá parece también que nos anotamos en un concilio. Y preguntó Jehová, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga, o sea, muera, en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera, y otros decían de otra, acá está el concilio sesionando. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Él respondió, saldrá y será espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Jehová dijo, tú lograrás engañarlo, anda y hazlo así. Y ahora Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Este texto da para un libro, me encanta, pero yo solamente me voy a detener en 2 o 3 puntos. Y retomo en el versículo 18, ¿sí? Y voy a hacer algunas notas aclaratorias. Fíjense que lo que ya comenté, versículo 18 y 19, Jehová hace la pregunta y unos deliberan de una manera y otros deliberan de otra. Acá vemos, en los versículos 18 y 19, cómo el concilio está deliberando qué hacer, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Con qué? Con Acab. Versículo 20, entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Él respondió, saldrá y será espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Ahora, ¿quién era este espíritu? Que estaba en el concilio, que no puede ser un ángel de Dios, porque los ángeles de Dios no mienten. Sí. ¿Quién puede ser? Satanás. Que estando ahí, dice, mira, yo lo voy a inducir. Ahora, ¿por qué? Y capaz que me adelanto un poquito, pero creo que hay que decirlo ahora. ¿Por qué Dios va a permitir que esto suceda? Y acá lo vemos en el versículo 21. Jehová dijo, tú lo lograrás, anda y hazlo así. ¿Por qué Dios permite, como en el caso de Job, que Satanás haga esta obra malvada? Porque Acab ya tenía el conocimiento necesario para saber elegir bien, para saber que tenía que seguir a Dios. Acab era israelita. Sí. Él tenía el conocimiento necesario para saber que tenía que ser fiel a Dios y solo Dios. El mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí.
Sin embargo, él era un tremendo idólatra. Sí. Dios había tenido misericordia, le había dado un tiempo de gracia, le había tenido misericordia con él, dándole un tiempo de gracia para que aplicara ese conocimiento y tomara buenas decisiones. Pero llegó el tiempo en que ese tiempo de gracia se terminó. Entonces, Acab no tomó las decisiones correctas en base al conocimiento que tenía. Entonces ahora Dios dice, bueno, no puedo aplicar más la misericordia, tengo que aplicar la justicia. Y la justicia es darle a él lo que elige. Y él elige seguir a sus dioses, entonces ahora que sus dioses lo protejan. Claro. ¿Sí? Estoy Y entonces pensando en el punto de no retorno, el pecado ahí imperdonable. estamos en el punto de no retorno. Exacto, llega un momento que, bueno, hasta acá. ¿Y no puede volver? No, ya pasó, no se puede volver. Cuando se termina el tiempo de gracia para la persona, porque hay dos tiempos de gracia. El escatológico, que llegará un momento en el tiempo, Sí. ¿verdad? De la historia Cuando de este Cristo mundo, termina la intercesión. punto. Ese es el escatológico, pero cada persona tiene también su Sí. cierre del tiempo de gracia, que para algunos puede ser la muerte, ahí, y para otros puede ser el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando vos pecaste contra el Espíritu Santo, se terminó tu tiempo de gracia. No porque Dios no tenga más gracia para darte, sino porque vos ya no podés aprovecharla porque perdiste la capacidad de responder a los llamados de Dios. O sea, esto es interesante. Entonces, acá se le termina el tiempo de gracia, y entonces dice, bueno, él tiene que cosechar la justicia, que es cosechar las consecuencias de seguir a sus dioses, y que sus dioses lo protejan en la batalla que acá mismo quería ir. ¿Quién lo inducirá entonces a que coseche la justicia? ¿Quién lo inducirá a que coseche las consecuencias de sus malas decisiones? Yo, dice Satanás. Claro. Yo. Ahora, y me estoy adelantando, pero esto cierra acá. Si la ira de Dios, como lo vimos al principio, es Dios dejándome cosechar las consecuencias de mis malas decisiones, viendo el caso de Acab, ¿quién ejecutó la ira de Dios en la vida de Acab? En mí. Satanás. Bueno, sí, lo que Satanás. O sea, ¿me entienden? La ira de Dios es yo cosecho, pero ¿quién la ejecuta? Satanás. Satanás, es verdad. Satanás. Entonces, cada vez que la Biblia dice el ángel de Jehová mató a 180.000, ¿quién es ese ángel de Jehová? Satanás. Ahora me dirán, no, pero ¿cómo puede ser? Sí, ¿por qué? Porque fíjate esta frase, y ahora Jehová ha puesto el espíritu de mentira en la boca de sus profetas, pues Jehová ha hablado mal contra ti. ¿Era Jehová el que puso espíritu de mentira? No, fue Satanás el que puso espíritu de mentira. Pero ¿por qué está expresado así? Y déjenme adelantarme acá un poquito. Cuando en las Escrituras dicen que Dios colocó mentira, significa que Dios permitió. Claro. Como en el caso de Job, donde Dios no causó los males de Job, pero los permitió. Porque en el pensamiento hebreo, y esta última oración, esto es hermenéutica pura. Sí. En el pensamiento hebreo, Dios es responsable de lo que permite o de lo que no impide. Pero el hebreo no lo culpa a Dios. El hebreo convive bien con este pensamiento. Nosotros los occidentales somos los que tenemos problemas con Claro. Por eso Job dice, Jehová dio, Jehová quitó. Claro. ¿Pero quién le quitó? Jehová. No le quitó Jehová, le quitó Satanás. Pero el hebreo convive bien con este pensamiento, entonces lo manifiesta libremente en las Escrituras diciendo, Jehová puso espíritu de mentira, Jehová quitó, Jehová mató a mi hijo, Jehová mató a mi esposo, no sé. Pero no es que están renegando de Dios, sencillamente expresan la manera en que ellos creen que Dios gobierna el universo. Y no tienen problema con él. Nosotros los occidentales leemos esa frase y decimos, ¿qué clase de Dios es este? Claro. Pero recuerden que la Biblia fue escrita por hebreos con pensamiento hebreo, ¿verdad? Porque entonces, a partir de ahora, nosotros vamos a entender que las destrucciones masivas en la Biblia no las hizo Dios, aunque dicen ser por el ángel de Dios. ¿Por qué? Porque en el pensamiento hebreo, cuando Dios lo permite, Dios es responsable, aunque el que ejecuta la ira de Dios es Satanás. Ahora, fíjense acá, otros casos que los voy a agarrar hacia abuelo de pájaro, porque si me pongo a analizar cada caso, Ananías y Zafira. Voy a hacer de cuenta que todos conocen estos casos, si no van a tener que leerlos. Ananías y Zafira, que por mentir al Espíritu Santo fueron muertos instantáneamente. ¿Sí? Este es un punto interesante porque está en el Nuevo Testamento, no está en el Antiguo Nuevo Testamento. ¿Quién ejecutó la sentencia de muerte de Ananías y Zafira? Satanás. Porque cuando ellos, teniendo el conocimiento, lo aplicaron mal, entonces Dios dice, ya no lo puedo proteger porque ellos decidieron mentirme, cuando sabían claramente que a mí no me tienen que mentir. Entonces quedaron librados a las manos de Satanás. ¿Y Satanás qué hizo? Les quitó la vida. Alguno me podrá decir, Dios permitió. Sí, obviamente Dios lo permitió, pero la elección ¿de quién fue? De Ananías y Zafira. Claro. Entonces, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que entraron borrachos, trayendo fuego extraño, ¿verdad?, al lugar santo, ¿no?
y fueron consumidos. O sea, ellos tenían el conocimiento de que no tenían que emborracharse, sí. Tenían el conocimiento de que no tenían que llevar fuego extraño, sí. Aplicaron mal el conocimiento, entonces ahora cosecharon la justicia. Y quedaron librados. O sea, ¿qué cosecharon? La ira de Dios. ¿Y quién ejecuta la ira de Dios? Satanás. Usa cuando toca el arca. El arca había estado durante décadas en la casa de Usa, ¿verdad? Un día la trasladan y Usa, parece que el arca se va a caer, Usa la quiere atajar y muere. Uno dice, che, pero ¿qué? Ese es un caso que uno como que cuando lo lee, pero si no quiso hacer nada malo. Claro, pero Usa justamente era el que más conocimiento tenía sobre el arca y la importancia del arca. El arca había estado en su casa 30 años, me acuerdo, una cantidad de años. Pero justamente todo ese tiempo Usa había generado cierta confianza excesiva sobre las cosas sagradas que, digamos, de esto demostró que le daba lo mismo estar o no estar, tocar o no tocar, digamos, perdió, no usó el conocimiento de la santidad de ciertas cosas, usó mal ese conocimiento, entonces cosechó la justicia. ¿Qué es la justicia? Y bueno, atendete a las consecuencias. Vemos ahí cuando dice ahora, Dios es no, es no. Y es Dios, y Él dice no porque es Dios. Y no tengo que andar deliberando, bueno, pero quiso hacer, no. Es así. Claro, pero, y aunque es así, dijimos que la misericordia de Dios retrasa la justicia, ¿no? Pero parece que en el caso de Usa ya no pudo retrasar más. Claro. No pudo, Dios en su sabiduría sabía. Ahora, ¿quién ejecutó la ira de Dios sobre Usa? Satanás. Y entonces empezamos, pasa lo mismo con los de Bexeme, que también revisaron el arca como Usa, pasa en la rebelión de Coré, número 16. Sabían que los líderes designados eran Moisés y Aarón, tenían evidencias de sobra, sin embargo, en un acto de rebelión, ellos quisieron, y Dios dice, pero chicos, no lo hagan, porque si ustedes no usan el conocimiento que tienen, entonces ustedes quedan librados a Satanás. ¿Quién ejecutó la ira de Dios sobre la familia de Coré? Satanás. Y así el ángel destructor de Egipto. ¿Quién pasó matando los primogénitos? La plaga de censar el pueblo de 2 Samuel 24. Esta plaga a mí me comió la cabeza 20 años, hasta que logré entenderlo. Ahí estaba David censando el pueblo porque pretendía sostener el gobierno que el Señor le había regalado mediante el ejército, el poder de la fuerza. Entonces Satanás le dice, yo me imagino el diálogo, Satanás le dice a Dios, escúchame, le regalaste 1000 batallas a este hombre. Desde Goliat en adelante, le regalaste 1000 victorias, pero ahora él sabe que las victorias vienen de tu mano, es un regalo tuyo, pero ahora está censando el pueblo porque cree que el poder viene no de Jehová, sino que el poder viene de la fuerza bélica, de la fuerza de las armas. Y entonces dice, ahora, listo, entregámelo. Él tenía el conocimiento, no lo aplicó bien, no apliques más la misericordia, deja de protegerlo, entregámelo. Y Dios entonces le dice, y sí, te lo tengo que entregar, tenés razón. David, ¿quién tenía más conocimiento que él? Ninguno. Ahora, ahí vemos también la misericordia de Dios, que cuando David pide perdón sacrificando el buey, en ese instante, Dios dice a Satanás, no destruyas más, ya me pidió perdón y yo ya lo perdoné. Él ya se arrepintió, yo ya lo perdoné. No destruyas más. Vemos cómo aquí se aplica esta dinámica de los 4 principios del gobierno de Dios, teniendo en cuenta un Dios que es extremadamente misericordioso, ¿verdad? Y que es más misericordioso que justo. Termino de la siguiente manera. Somos un pueblo con mucho conocimiento. Sí. ¿Y qué estamos haciendo con ese conocimiento? Porque Dios nos dice, escúchame, te he dado más conocimiento que todos los pueblos de la tierra. No hay iglesia cristiana que sepa lo que nosotros sabemos. Sabemos más que todos. Y no estoy diciendo esto, me diciendo somos unos genios. No. Mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Claro. Y como dije al principio del tema, a mayor conocimiento, mayor justicia. Claro. ¿Qué es la justicia? Es darme lo que yo elijo. ¿Qué estoy eligiendo entonces? O sea, pesa sobre mí voy a hablar sobre mí, porque para que una gran responsabilidad. Yo tengo mucho conocimiento. ¿Cómo estoy aplicando ese conocimiento? Porque si yo no aplico el conocimiento correctamente, entonces Dios dice, bueno, yo tengo que aplicar la justicia. Mi misericordia tiene un límite. No porque se acabe, sino porque la misericordia, cuando Dios la aplica al ser humano, la aplica siempre con límite, para que no abusemos de su misericordia. ¿Qué estoy haciendo yo y qué estamos haciendo como pueblo con el conocimiento que tenemos?
porque la justicia viene. Sí, A mí me encanta la misericordia de Dios, hay veces más misericordioso que justo. sí, pero llega un momento que se termina La justicia viene, viene. Y viene en mi vida personal, pero también vendrá como pueblo. Pastor, creo que podemos ir cerrando ya. Muchísimas gracias por este punto. Sobre todo que podamos tener un conocimiento real relacionándonos continuamente con el Señor. ¿Sí? Amén.